el primer punto tienen que hacer eso, que básicamente analizar los títulos del texto 2 y el texto 3 y en qué medida ustedes le van a anticipar la lectura. Por ejemplo, el texto número 2, el título tiene que ver con la gobernancia y un marco analítico, entonces lo que ustedes pueden de ahí determinar es que, bueno, me va a hablar de temas gubernamentales, por ejemplo. Ustedes pueden sacar sus propias conclusiones siempre de un título, según lo que ustedes sepan, lo que ustedes conozcan. Después del texto 3 tienen líderes y seguidores, bueno, los motivos, los efectos de la motivación, las estrategias de motivación, etc. Y pueden entonces sacar una conclusión de que les va a hablar sobre la motivación, les va a hablar sobre las distintas personalidades, las personalidades de líderes y las personalidades de seguidores. Esto siempre y cuando ustedes sepan, porque por ejemplo, si yo a ustedes les hablo de líderes y seguidores, y ustedes no saben lo que es una personalidad de líder, o no saben lo que es una personalidad de seguidor, quizás no podrían ustedes tener esa anticipación, o sea, decir, bueno, me va a hablar de determinadas personalidades. Entonces, siempre lo que ustedes van a interpretar de un título y lo que ustedes van a anticipar de lo que van a leer por lo que leyeron de un título, la mayoría de las veces es por el conocimiento que ustedes tengan sobre el tema, o por lo que más o menos hayan escuchado o lo que hayan visto. Eso aparte del punto 1. Punto 2 y punto 3 es leer los textos, ver a quién está dirigido el texto, si está dirigido a la sociedad científica, si está dirigido a los estudiantes, al público en general, por ejemplo, si es un artículo periodístico. Y el 3, ¿cuál es el ámbito de producción de los 4 textos? Lo mismo, ¿sí? Si se escribe en un ámbito científico, si se escribe en, no sé, por ejemplo, una revista científica. Si se escribe en el ámbito académico, es básicamente todo esto, ya lo vimos en las primeras clases, igual si tienen alguna duda me preguntan y lo vemos, no hay problema. Eh, bueno, el género que pertenecen los textos también, si es literario, si es periodístico, etcétera, etcétera. Después tienen eh, punto número 5, que es sobre el texto número 2, que dice que en el segundo párrafo, o sea, el segundo párrafo empieza con esta frase que es in light of this definition, que básicamente es en base a esta definición, digamos. Pregunta a qué definición se refiere. Y es lo que vimos en las clases anteriores sobre la referencia o sustitución. ¿Sí? Yo, para no volver a repetir, en este caso, para no volver a repetir el objeto que estoy definiendo, simplemente agarro y digo como, bueno, en base a lo que acabamos de definir, en base a la definición, ¿no? En base al concepto que acabamos de definir, y sigo la explicación. Entonces tienen el texto 2, es puramente definición y tienen que identificar qué objeto está definiendo. Y una vez que identifican el objeto, el concepto, digamos, el que está definiendo, después van a poder identificar eh, los elementos dentro de la definición, ¿sí? Lo que son los ejemplos, lo que es, por ejemplo, la explicación, lo que es la descripción, o lo que son las características de eso a lo que se está definiendo. Eso tienen que subrayar en el texto de definición. Acuérdense que siempre las referencias están antes de lo que nosotros nos dan en la consigna. Con esto quiero decir que, por ejemplo, esta frase dice que el segundo párrafo del texto 2 comienza así, con esta frase. ¿A qué definición se refiere? Cuando hablo de una referencia, cuando hablo de que esta frase, por ejemplo, se refiere a algo, ese algo tiene que haber sido ya nombrado anteriormente. La respuesta, y yo mucho enfoque en esto, la respuesta nunca está atrás de la frase o la palabra que a mí me dan, que tengo que buscar a qué se refiere. Siempre está adelante. No es necesario que esté adelante súper cerca, sino que puede estar en cualquier parte del texto, pero siempre está de la oración para atrás, digamos. Y después tienen, esto está en el Power,
Tienen, yo se las desordené, les puse primero la pregunta 7 para poder explicarles y después la resolución de las 5 y las 6. La pregunta 7 habla sobre la estructura de una definición. Entonces partimos de la base de que para que exista una definición tiene que haber un concepto a definir. Si yo no tengo nada que tenga que definir, no tengo un concepto, no tengo absolutamente nada, la definición no existe, porque no hay una referencia. O sea, esa definición no se refiere a nada. Es el mismo caso anterior. Que generalmente se caracteriza por ser descriptiva y explicativa, añadiendo ejemplos. Puede ser que se añadan ejemplos, a veces no. O ampliando información de ser necesario. Hay distintos tipos de definiciones. Nosotros podemos hablar de una definición en un contexto, por ejemplo, de diccionario, que es una definición cortita, si un diccionario común y corriente. Una definición cortita que te dice tal cosa, no sé, por ejemplo, una manzana, que se dice manzana, 2 puntos. No sé, fruta generalmente de color, no sé, rojo o verde, por ejemplo. Eso es un tipo de definición. Ahora, hay distintos tipos de definiciones. Si yo hago una definición dentro de un texto científico, como es, si no me equivoco, el texto número 2, perdón, es una definición súper amplia. Ustedes van a ver que todo el texto es una definición. O sea, todo ese texto con 3 párrafos, 4 párrafos, es absolutamente toda una definición. Entonces esto va a la pregunta 5, bueno, que habla de la definición, pero la pregunta 7 dice si se puede establecer alguna diferencia entre las definiciones de los puntos 5 y 6. El punto 5 es el texto 2, que es el que hablábamos recién, y el 6 es esa definición así cortita, que habla de las flores. Básicamente dice qué son las flores y qué tipos de órganos florales existen. Esa definición del punto 6 no tiene más de 3 renglones. Podría ser tranquilamente una definición de diccionario. Si no es una definición de diccionario, será una definición de enciclopedia. Pero las definiciones de enciclopedia suelen ser un poco más largas porque las enciclopedias suelen tener imágenes, suelen tener ejemplos, suelen tener la misma palabra en distintos contextos. Entonces, ese, por ejemplo, la enciclopedia es otro tipo de definición completamente distinta. Pero básicamente la estructura de la definición es el concepto que hay que definir, la caracterización de las características de ese concepto, digamos las básicas, y una descripción. ¿Puede tener ejemplos? Sí, no siempre tiene ejemplos. Diccionario generalmente no suele tener ejemplos, a menos que sea de esos grandes, pero los que son chiquitos de bolsillo no suelen tener ejemplos. Y ampliar información, por ejemplo, si es una enciclopedia o si estamos hablando de un texto científico. Entonces, esa es la diferencia entre los dos. Sí, el texto 2 es amplio porque es dentro de la comunidad científica, entonces la definición es súper extensa, súper específica también porque está dentro de la comunidad científica, no está hecho para que lo lea una persona común y corriente que no sabe absolutamente nada sobre ciencia, por ejemplo. En cambio, las definiciones de diccionario son cortas, son concisas para que alguien, o sea, para que todos, digamos, lo podamos entender. Que tengamos el concepto básico. Ahora, si yo después quiero ver la definición de flores según la biología, voy a un manual de biología y voy a tener un montón de información enorme sobre absolutamente todo lo de las flores. La definición también puede ser distinta dependiendo del contexto, que es lo que hablábamos antes. Entonces, en conclusión, la redacción y la extensión son completamente distintos entre el texto 2 y entre el punto 6. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Genial. Después tiene el punto 8, el texto 3, que es aquello que aún no se ha definido de modo práctico, con sentido común o útil. Esta parte que dice no se ha definido de modo práctico, con sentido común o útil, está traducida del texto número 3. El texto número 3 está exactamente escrito en inglés, obvio, pero está escrito exactamente de la misma manera. El texto 3 habla de que la motivación, digamos, todavía no existe un concepto de motivación, todavía no se pudo definir.
Entonces habla de eso, que es aquello que no se ha definido. Bueno, la motivación todavía no se definió, o sea, no hay una definición de diccionario en realidad. Hay una disputa entre la comunidad científica sobre qué puede ser realmente la motivación. Esto es exactamente lo mismo, esto puede ser eh, tomado como una referencia, pero bueno, más que nada para que sepan y que para que lo puedan ubicar. ¿Cuál sería la definición más adecuada según los autores? Está en el texto, está explícito. Mismo punto 10, que dice: los autores sugieren una causa por la cual la motivación no ha sido definida adecuadamente. ¿Cuál es esa causa? Está definido. Lo que sucede en el texto es que ustedes tienen sobre qué va. El texto está completamente, está perfectamente ordenado. ¿Sobre qué se va a hablar? Eh, ¿Cuál es la disputa de ese concepto? ¿Por qué hay una disputa con ese concepto? ¿Cuáles son las distintas acepciones de ese concepto? Y después, ¿qué conceptos podrían llegar a estar más acertados? O sea, está completamente ordenado el texto, entonces por ahí es un poco más fácil de leer que los otros, eh, pero igual préstenle mucha atención. Después del 11 está el Power. Punto 11 dice: leer los 4 textos e identificar las frases que expresen opiniones y frases que expresen hechos. Es distinto tanto como en el castellano como en cualquier otro idioma la manera en la que nosotros nos expresamos para hablar la manera en la que nosotros expresamos una opinión y la manera en la que expresamos un hecho. Yo puedo decir como hecho que una manzana es, no sé, estoy viendo una manzana roja y te puedo decir que la manzana es roja. Ahora, por ejemplo, si yo estoy, no sé, jugando a esos juegos que es una caja donde ponen cosas y tenés que adivinar qué hay, y te digo, creo que es una manzana, es una opinión, porque no estoy realmente seguro y no es algo que se pueda llegar a tener una certeza. La otra persona que puso la manzana dentro de la caja, en cambio sí sabe que es un hecho, porque fue la persona que lo puso adentro y sabe que adentro hay una manzana. Pero para mí es una opinión hasta que yo vea la manzana y compruebe que realmente tenía razón. Entonces nos expresamos de maneras distintas. Si yo pienso que hay una manzana, digo, creo que es una manzana, o estoy casi segura que es una manzana, y la persona que sabe que es una manzana me va a decir, sí, es una manzana. Se expresa distinto, se usan distintas palabras. Para un hecho se puede decir, por ejemplo, en efecto, en realidad, o directamente se puede hacer una afirmación. Para una opinión generalmente se usa yo creo que, yo pienso que, se usan ese tipo de frases. Entonces yo extraje 2 frases de los textos, habría que buscar más, porque en el punto 12, si no me equivoco, les pide 3 opiniones, 3 frases que expresan opiniones. Pero por un lado tienen un hecho, que este es el texto 2, si mal no recuerdo, que acá se expresa con completa certeza. No hay un creo, no hay un sugirieron que, no hay un habrían dicho, sino que directamente lo está expresando como un hecho. Estudiando estos aspectos dinámicos es posible comprender, o lo está planteando como que realmente es así. Entonces, eso indica que es un hecho. Ahora, después tienen una opinión. Para una opinión podemos usar, por ejemplo, su sugerencia. Una sugerencia es una opinión. Básicamente todo el texto, casi todo el texto sobre la motivación habla de opiniones, porque realmente no es algo que esté definido. Pero una sugerencia es una opinión. Es como cuando nos piden un consejo y decimos, yo que vos haría tal cosa. Es una opinión y es una sugerencia. Bueno, es una sugerencia y por eso es una opinión. ¿Hasta ahí venimos bien? Sí.
Si hay alguna duda o necesitan que lo explique de vuelta, frénenme lo que necesiten, no hay problema. Bueno, punto 12, tienen que transcribir los ejemplos de frases que introducen una opinión. Todos los que ustedes encuentren que reflejen una opinión, los ponen en el punto 12. Punto 13 dice que el texto 4 contiene información de un libro disponible online que se pueda anticipar de dicha información. Acá tenemos que ir a los datos de extracción del texto, en el texto 4. Que dice, editado por quién, bueno, la edición, la tapadura, porque acá dice tapadura, así que asumo que esto en realidad es un libro en físico que después se transformó en un libro online, la cantidad de páginas, los que lo publicaron, cuándo se publicó. Todo esto es lo que podemos anticipar. El libro se publicó en 2011. La consulta a la página, la consulta al libro, cuando nosotros hacemos una cita y ponemos de dónde sacamos, de dónde extrajimos la cita, siempre que sea una página web, tenemos que poner el día que nosotros consultamos esa página web. ¿Por qué? Porque las páginas de internet se pueden editar. Entonces, si yo, por ejemplo, le mando un trabajo a la profesora con una cita que yo consulté, como dice acá, el 12 de noviembre de 2012, y la profesora entra el, no sé, 10 de diciembre de 2012, esa página web puede haber cambiado por completo y el texto que yo cité también. Entonces, siempre que yo pongo algo que extraje de internet, tengo que poner el día que yo lo consulté. En este caso, la consulta fue el 12 de noviembre de 2012. Pueden haber habido cambios. Ahora, esto también nos indica que si ahora estamos en 2020, este texto se extrajo en 2012, por lo cual puede haber cambiado. Entonces, tenemos que tener en cuenta que si este texto habla del progreso en biomasa y bioenergía, y en la producción de biomasa y bioenergía, y es de 2012, probablemente hoy en 2020 todos estos datos o la mayoría de estos datos sean nulos, porque avanzamos mucho más. Entonces, eso por ejemplo es un dato que ustedes pueden extraer de esta información. Sobre todo por ubicarse en contexto, porque por ahí, si sos una persona que sabe mucho sobre la biomasa y bioenergía y estás leyendo algo de 2012, pero no leíste que se publicó o se consultó en 2012, por ahí hay datos que vos decís como, bueno, pero esto es viejo. Entonces siempre está bueno ponerse en contexto. Primero siempre leer en qué fecha se hizo para poder ver si es válido para lo que yo quiero trabajar, porque por ahí yo quiero trabajar en cómo está los avances en biomasa hoy y esto es viejo y no me sirve. O estoy buscando determinada información y de vuelta esto puede llegar a ser viejo, entonces siempre hay que fijarse la fecha. Entonces, uno de esos datos que nos puede dar es el contexto en el cual fue escrito y que puede haber sido modificado o sea, podemos haber avanzado en esos estudios. Bueno, punto 14 es muy parecido. ¿Qué información sobre la publicación puede extraerse del texto? Tienen que leer el texto y ver qué datos pueden llegar a ser relevantes, qué datos ustedes interpretan que los van a poner en contexto. Después tienen el punto número 15, que básicamente habla de origen, destinatario, indicadores de hechos, indicadores de opinión y género. Esto es todo lo que vieron en los puntos anteriores, pero básicamente resumido en un cuadro. ¿Sí? Origen es de un libro, de internet, de, no sé, un manual universitario, de una página, bueno, de una página de internet, de un diario en internet. Destinatario es a quién está dirigido cada texto, si está dirigido a la comunidad científica, a la comunidad universitaria, al público en general. Estaba en un punto anterior, en uno de los primeros puntos. Indicadores de hechos e indicadores de opinión es exactamente lo mismo que el punto 11, si no me equivoco. Sí, lo mismo que el punto 11. Lo que ustedes encontraron en el punto 11, pero en vez de subrayar toda la oración, tienen que escribir nada más las palabras que ustedes les indicaron que eso es un hecho o que eso es una opinión. Como les decía antes, si yo digo una opinión, digo creo, pienso que, te sugiero. En cambio, cuando hablo de hechos, puedo hablar,
por ejemplo, puramente en presente simple, así con el verbo to be. Is, are o am, sin dar ninguna otra palabra que indique duda. Yo digo la manzana es roja, en inglés es the apple is red. Entonces ese is me está indicando que es roja. No estoy haciendo ninguna opinión. Eso, por ejemplo, es un indicador de hecho. Y después el género del texto, que también lo tenían en un punto anterior. Eso es básicamente todo lo que hay que hacer en la primera parte de la actividad 4 que debería ser, del capítulo 4 que debería ser lo que ustedes tienen en la clase 10. No sé si tienen algún otro ejercicio. O si tienen alguna duda. Sí, hay un cuestionario con autocorrección, ¿viste? Pero yo la clase anterior no la hice, porque no tuve tiempo, ¿viste? Entonces no lo hice, así que no sé si la compañera que está conectada sabía de qué se trataba. En la clase anterior, la segunda parte de la 3. Habría que ver el cuestionario para ver bien sobre qué tema es. No sé si esto tiene alguna otra duda. Pero cualquier cosa, lo que es de la clase 9, lo pueden mandar al grupo y lo vemos juntos. Porque hay muchos que están haciendo la clase Bueno, 9 todavía. Entonces por ahí les sirve también. bueno, Dale, ahí dejo de compartir. Bueno, hasta acá sería lo que es la primera parte del capítulo 4. Si llegan a tener alguna duda, igualmente saben que lo pueden mandar al grupo, no hay problema. Cualquier cosa que necesiten, o lo mandan al grupo o me escriben a mí por privado y lo vemos. dale, hago. Bueno, entonces, gracias. Dale. Chao, chicos, gracias.